¿Cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Carta Ciudadana. Comenzamos por allá por el año 2020 y ya este lunes 4 de marzo, ¡guau! Super lunes, por lo menos acá en Santiago, era el día perfecto para retomar nuestra temporada 2024. Nuestro último programa fue el último día hábil del mes de enero. Así es que Ítalo Villanueva, Álvaro Aróstica, Juan Francisco Maquena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y por supuesto saludar a quienes nos escuchan siempre, pero en particular queremos mandar un saludo afectuoso, muy afectuoso, a Mauricio Pérez, el Guaso Pérez, que su madre falleció el fin de semana. Así que un abrazo para él, para su familia. Son momentos complejos de la vida, así que solo un abrazo enorme para él y para sus seres queridos. Y también aprovechar de mandarle un saludo a mi amigo Luis Felipe Mujica, que tuvo un problema de salud eh, prácticamente terminando la temporada o el mes de enero, digamos, pasado, y lamentablemente aún no se recupera 100%, pero va poquito a poco mejorando. Así que también un abrazo para él, un saludo afectuoso, cariñoso para él y también para su familia. Y también para quienes nos escuchan fielmente en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, el País Lobo Prensa y paislobo.cl. También estamos en podcast ahí también, para que nos pueda escuchar cuando quiera. Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Tenemos nuestro canal de YouTube para que se quiera suscribir también y estamos en Spotify. Álvaro Ítalo, Juan Francisco Maquena. Yo sé que ustedes estuvieron de vacaciones o la mayoría de las personas que nos escuchó, que participan de este programa estuvieron de vacaciones, pero quienes no estuvimos de vacaciones, les puedo decir que yo creo que ha sido uno de los febreros más noticiosos de los que yo en mis 53 modestos años de vida recuerdo. Así que antes de ir con la contingencia, que podríamos hacer, o sea, podríamos estar un día entero hablando de la contingencia, antes de ir con la contingencia, me gustaría entregarles la palabra a los tres para que me cuenten, para que cuenten a las personas que nos escuchan y nos ven, qué les genera o qué les gustaría decir a propósito de las múltiples situaciones que ocurrieron durante este mes de febrero que ya terminó y que el programa no estuvo al aire. Álvaro, Ítalo, Juan Francisco, lo que ustedes quieran y de ahí nos vamos con la contingencia que, insisto, hay para todos los gustos, así que no va a haber problema. ¿Quién quiere comenzar? Álvaro, Juan Francisco, dale, pues. parto yo. Ya, oye, bueno, saludos a todos. Espero que hayan tenido todos nuestros auditores algún descanso durante este periodo estival. Eh, Mira, yo creo que durante el mes de febrero, bueno, tuvimos el día 6 de febrero el trágico accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera. Yo estaba en el sur, muy cerca del lago Ranco, donde fue el accidente. Y creo que una de las cosas más importantes que pasaron como consecuencia del accidente del expresidente y sin perjuicio de que pueda discutirse su legado, lo que hizo, lo que no hizo, etcétera, hubo un acto, un funeral de Estado que volvió o devolvió al país a una eh, solemnidad, formalidad y espíritu republicano que todos creíamos, o muchos creíamos que estaba perdido. ¿Ah? Y eso es una cosa que yo destaco, rescato, eh, a pesar del lamentable fallecimiento del presidente Piñera y obviamente del dolor que puede estar sintiendo su familia, y vaya para ellos nuestro más sentido pésame y apoyo en momentos de dolor y de tristeza. Pero quizás su muerte inesperada hizo que volviera de cierta forma en Chile el espíritu republicano y el sentir
del pueblo de Chile por la formalidad, la solemnidad eh, de nuestras instituciones. ¿Ah? Yo quiero destacar eso. A mí me parece que, que el presidente Boric, de quien yo no soy precisamente un Admirador. seguidor o admirador, No lo sabía. el gobierno, el Congreso, los parlamentarios, la gente en general, estuvimos todos a la altura de las circunstancias. Y eso es muy tranquilizador. Y es tranquilizador porque creíamos que se había perdido y no se ha perdido. ¿Ah? Chile respeta, quiere y quiere fortalecer sus instituciones, su institucionalidad, y quedó de manifiesto con el cariño de la gente, con las largas colas de gente que estaban esperando y que vinieron de todas partes de Chile a saludar o darle su último respeto al presidente Piñera. De manifiesto quedó el espíritu republicano que inunda a nuestro país de Arica a Punta Arenas. Así que eso es lo más destacable, por lo menos desde mi punto de vista. Igual pasaron hartas cosas después, y yo te sigo, Juan Francisco, porque duró poquito el espíritu de los políticos, digamos, porque hoy estamos ya a 4 de marzo, tú decías, claro, eso fue un martes 6 de febrero, y ya, no es por ser Están sacando los ojos. agorero, digamos, pero se dijo en su momento que iba a durar poquito y yo creo que duró menos incluso de los más pesimistas, duró menos, pero bueno, eso ya es otro tema, pero hecho el punto, Juan Francisco, no sé si Ítalo, Claudio, que se integra, y Álvaro quieren agregar algo acerca de ese punto o otro tema que quieran resaltar y tocar, insisto, más allá de lo contingente, digamos. Ujú. Yo creo que fue un mes bastante atípico, ¿ah? Eh, las únicas noticias que puedo ver son los matinales, porque tomo desayuno con mi hija y veo un poco lo que hay en los matinales. Y la verdad es que escuché no me acuerdo si un o una periodista que dijo que en general dice, cuando salían de vacaciones, decían, "Oh, dale nomás, toma las vacaciones y total, nunca pasa nada en febrero. Y este febrero han tenido que estar corriendo porque pasó absolutamente de todo. Entonces, yo creo que ha sido un mes atípico que ha servido con todas las catástrofes que hemos tenido, pero un poco para bajar el termómetro del mundo político que llevamos los últimos meses, para cambiar un poco las visiones. Y yo mismo también en lo personal he tratado de alejarme y no ver nada de la contingencia nacional, mucho menos de política. La verdad es que me ha hecho bastante bien, ¿ah? Porque uno un poco como que baja también la temperatura, ve las cosas de otra forma, con una serenidad distinta. Así que yo creo que ha sido bueno para que la gente también vea las realidades que tenemos, que no solamente están dadas por una arista, que siempre hablamos del mundo político, sino que hay otras realidades a las cuales hay que darle foco. Yo creo que no ha sido malo, ¿ah? Independiente de que las tragedias nunca son buenas, pero son un llamado de atención y un cable a tierra. Sí, es cierto. Don Claudio, don Álvaro, Sí, por acá. Sí, Hola a Felipe. todos, ¿cómo estás, Hola, hola. Claudio? ¿todo bien? Oye, como decía ahí, de Juan Francisco, fue un febrero bien ajetreado, o sea, pasó prácticamente de todo un mes, desde estos incendios que azotaron a la quinta región, donde tuvimos más de 15.000 viviendas que se perdieron, que son bastantes, eso, el número, cantidad de familias deben ser muchas más. Luego el fallecimiento del expresidente Piñera, que sin duda marcó un antes y un después durante este mes. También la delincuencia que no dio tregua, pero con hechos muy, muy puntuales. O sea, por ejemplo, el secuestro y posterior muerte de este teniente venezolano que estaba con asilo político en nuestro país, que yo creo que es un hecho grave y que se debe demostrar. Entonces, pasaron varias cosas, harto noticia en desarrollo, por ejemplo, en torno a la investigación de esto, pero también quería hacer un referencia a lo que fue el expresidente Piñera. Creo que sin duda alguna eso marcó la agenda durante el mes de febrero. Eh, y yo creo que nadie se imaginó eh, la muestra gigantesca de cariño con la que se iba a despedir el expresidente Piñera. Recordemos que en algún momento el expresidente estuvo en un 6% de apoyo ciudadano según las encuestas. O sea, ni siquiera su propio sector lo quería.
y luego vimos por los medios, por la televisión, que eran filas y filas de gente que lo fue a despedir, qué sé yo. Por tanto, dejó en general, uno puede decir, un buen legado en nuestro país. Llamó de sobremanera lo bueno que fue el espíritu republicano, eso donde nosotros podemos tener diferencias, podemos tener posturas distintas, pero en momentos en donde el país no requiere que estemos unidos, se estuvo unido. Y ahí yo creo que el presidente Boric se portó muy bien, a pesar de que luego el Partido Comunista y los sectores más extremos le salieron a pedir cuentas. Pero en definitiva el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias, los partidos políticos en general. Hubo excepciones, como por ejemplo la alcaldesa Santiago Hasler, que no dejó que se habilitara un libro de condolencia en la Municipalidad de Santiago, que creo que fue uno de los pocos municipios que no permitió eso. Pero en general creo que fue una buena instancia en el sentido que nos sirvió unirnos como país, a pesar de lo trágico en sí que es la muerte de una persona. Pero bueno, yo creo que la historia va a juzgar el legado del presidente Piñera, y por lo que nos estamos dando cuenta, no fue tan malo como muchos pretendían que hubiese sido. Y ya que estamos en esto, Claudito, Álvaro, ¿tú quieres agregar algo? Porque, Sí, por favor. algo estaba reflexionando un poco acerca del sentimiento que nos deja la repentina muerte del presidente, y pasa algo bien curioso, que este accidente ocurre dentro de una catástrofe de incendios muy grande. Mm, Y lo primero que se nos viene a la mente en materia de catástrofe, aluviones, incendios, terremotos, es la figura de Piñera como esta persona de Estado, este estadista, gestor, con esta capacidad o esta habilidad de poder mover grandes recursos para afrontar estas dificultades mayores. Entonces, claro. bastaba con ver las redes sociales, los comentarios, sobre todo en los medios más importantes, este sentimiento como de angustia, de soledad, de desamparo por parte de algunos compatriotas sobre la muerte de este personaje, tan importante también para la historia. Además, al tiro, Juan Francisco, porque además lo que tú dices, Álvaro, es re interesante porque nos enteramos en esos días que el expresidente Piñera, a través de sus fundaciones o con sus ex ministros o ex colaboradores, tenía de alguna forma una idea que después se plasmó y que incluso se entregó en el propio Palacio de la Moneda, de justamente ir en ayuda o a través de la expertise que tenía el gobierno, sobre todo de Piñera uno, a propósito Claro. de lo que ocurrió con el terremoto del 27 de febrero y sus consecuencias devastadoras en la reconstrucción, recuerdo. Y eso también, y así por lo menos yo lo destaqué, demostraba que Sebastián Piñera seguía siendo un actor político absoluta y totalmente activo, más allá de que los que estamos acá y las personas que nos ven y nos escuchan pueden decir, no, pero fue un mal presidente porque tuvo mano blanda, y otros dirán, no, fue un violador de derechos humanos. Sí, está bien, lo entiendo, pero digo, más allá de la opinión, el hecho mismo o el personaje en cuestión era un personaje político activo. Es más, algunos consideran que era un operador político, en su buen sentido. El tipo movía para allá, estuvo cierta influencia en algunas de las listas para la nueva directiva de renovación nacional. Recuerden lo que hizo cuando se estaba desarrollando el segundo proceso constitucional. Eh, qué sé yo. Entonces, esta idea de buscar una alianza que fuera entre, qué sé yo, amarillo y demócrata hasta republicano, algo que ahora muchos dicen de una manera casi como que se me ocurrió a mí, no, se le ocurrió al presidente Piñera el año pasado y le hicieron una tapa que rebotó en el obelisco de Buenos Aires, digamos, pero bueno, entonces era un personaje activo. Entonces, eso genera remesón dentro de la propia derecha, que seguramente lo vamos a hablar de aquí en adelante en este año electoral, respecto a qué tanto efectivamente Belín Matei puede tomar ese testimonio de Sebastián Piñera como el referente de ese sector de la derecha. Y bueno, lo que deja a Sebastián Piñera en su propio sector, y como decía alguien por ahí, bueno, Sebastián Piñera Augusto no era tendencia, existía el piñerismo, existe el laguismo, existe el bacheletismo, el freísmo y el elwinismo nunca existió. El freísmo existía de Frei Montalva, pero de Frei Ruiz Tagle no existía y el elwinismo tampoco. Pero sí existía y existe el laguismo, el bacheletismo y ni hablar el piñerismo. ¿Por qué? Bueno, porque él abarcaba un espectro tal vez político distinto, más amplio. Entonces, ¿Y el claro, borismo existe, Felipe, de Boric? yo creo que no, fíjate, yo creo que no, yo creo que no existe. Yo creo que, es más, Oye, yo creo que nunca existió.
Y ahora, bueno, después seguramente vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en este minuto con el Frente Amplio, con la idea de que estos tres partidos comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social, se unan en un solo partido, que además eso, además, entre otras cosas, es una cosa absolutamente contraria a la ideología inicial del Frente Amplio. Imagínense cómo se llama el grupo. Frente Amplio. O sea, busca abarcar amplios sectores y quieren transformarse en uno. Ahora tú me dirás, bueno, la necesidad tiene cara de hereje. Por supuesto que tiene cara de hereje la necesidad y sobre todo en política, pero igual llama la atención. Pero bueno, no sé, dije varias cosas. Yo creo que aquí alguien más quiere decir algo, no sé. Por favor, ustedes tienen la palabra, jóvenes. Oye, no, yo quería, lo que estaba diciendo Álvaro, yo creo que hay una cosa muy rescatable, que es, fíjate que cuando en un país un líder, por muy cuestionado que pueda ser desde el punto de vista de sus políticas, de sus ideas, de sus formas, de sus modos, etcétera, pero que le soluciona los problemas a la gente, deja de existir. Yo tengo la impresión, y esto habría que preguntarle a un sociólogo, pero tengo la impresión de que muchas personas se sienten huérfanas. Se sienten huérfanas porque dicen, chuta, y ahora es como la del Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarnos? Porque por muy discutible que fuera el presidente Piñera y muchos adversarios tenía y sus modos no eran a lo mejor los más adecuados y las piñericosas y una serie de cosas, era un personaje que se abocaba de lleno al trabajo y a solucionarle los problemas a las personas. Yo me acuerdo un discurso después del terremoto y tsunami del 2010 que dijo, vamos a hacer todo lo posible para que la gente que ha sufrido con este terremoto y tsunami tenga un techo cuando empiece el invierno. ¿Ah? Y eso es abocarse a los problemas de la gente. Entonces, tengo la sensación, y esto es una sensación, me puedo equivocar, a lo mejor ustedes tienen otra opinión, de que muchos, miles de cientos de miles, quizás millones de personas se sintieron huérfanas con la partida del presidente Piñera, por mucho que no estuvieran de acuerdo con sus ideas, por mucho que lo hubieran criticado en algún momento, dicen, este era un señor, este era un gallo que nos arreglaba los problemas. Y frente a las tragedias que habitualmente azotan a nuestra querida larga y angosta faja de tierra, tsunamis, terremotos, inundaciones, aludes, inundaciones, etcétera, Piñera era un tipo que solucionaba los problemas. Entonces, para aquellos que no tienen una red de protección, que no tienen a lo mejor familiares, amigos, recursos, etcétera, y que están solos frente a su futuro, Piñera era un tipo que solucionaba problemas. Y en ese sentido, creo yo que las manifestaciones de cariño a lo largo y ancho de Chile tienen que ver mucho con eso, con que la gente se sintió huérfana con la partida de Piñera. Ahora, ya actualizando un poco más la conversa, porque esto es un pequeño déjà vu que estamos haciendo acá en el programa, y que yo hice, digamos, en el momento en que el expresidente Piñera falleció y cómo se llama, y en otros programas de radio, en fin, en los que participo. Em, la pregunta hoy día política Oye, perdona, Felipe, es relevante. Sí, después te voy a contar una copuchita, porque el día del fallecimiento de Piñera yo estaba con un personaje interesante, pero dale, después ya, me no, está bien. una Dale si quieres copuchita. al tiro, pero solo como una reflexión, digamos. Eh, ¿Tiene algo que ver, y lo planteo así, derechamente, ¿tiene algo que ver el fallecimiento repentino del presidente Piñera con que ahora nos enteramos que empiezan a aparecer distintas posibilidades de candidatos y candidatas para pelearle a Evelyn Matei? Porque antes de que muriera el presidente Piñera, era Evelyn Matei, José Antonio Cast, y estoy situándome hace un mes, un poquito más, y bueno, la centroizquierda obviamente con la figura arremetida que tuvo en la campaña del segundo proceso constitucional, la expresidenta Bachelet, y ahí estábamos. Y de repente en la derecha como que algo se activó y aparece Francisco Chaguán, aparece Rodolfo Carter, bueno,
Rodolfo Carter, que yo modestamente dije, Rodolfo Carter, todo lo que está haciendo es para situarse ahí, y el tiempo me dio la razón. Pero bueno, ¿no les pasa que algo ocurrió o solo coincidencia, digamos, de que muere el presidente Piñera en trágicas circunstancias y como que en la derecha empiezan a aparecer nombres? Está Carla Rubilar, algunos también señalan, y bueno, una serie de nombres, está Jimena Rincón también, en amarillo, en demócrata, digo. Eh, bueno, no sé, no sé si les pasa o no les pasa, digamos, bueno, y la arremetida por más allá, digamos, de los hermanos Kaiser, que uno se bajó en pos del otro. Mucha gente de la otra vez me decía, pero yo nunca supe que se había subido uno de los hermanos Kaiser. Bueno, yo le conté, sí, pero duró poco porque se bajó en pos de su hermano, que es el del diputado, digamos. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre ese tema, digamos? Oye, Felipe, dos cosas. Lo primero, para complementar lo que estaba comentando Juan Francisco de esta sensación de cuando falleció el expresidente Piñera, de que la gente quedó como huérfana de una figura. Me pasó. O sea, la gente me comentaba, decían, mira, nosotros votamos por Boric, pero sabíamos que cuando estaba quedando la embarrada en el país, siempre llegaba el presidente Piñera o mandaba a sus ministros la moneda, que pasó, por ejemplo, para los incendios, los primeros meses del gobierno del presidente Boric, y entonces llegaban con ideas, con propuestas, entonces sabían que siempre había como una especie de seguro que estuviese pasando cualquier catástrofe y a estar detrás del presidente, el expresidente Piñera y a estar ayudando. Entonces se perdió un poco esa figura, como también me pasó Yo con gente siento, que me... perdón que te interrumpa, Claudio, es más, yo siento, y lo reporté un poco eso en su momento, yo siento que el presidente Boric había logrado un orejero en la oposición que era Piñera. Absolutamente. Tenían cierto contacto, Sí. no era O solo el sea, viaje a Paraguay, mm, no, había algo para los ahí. 50 años, Piñera ayudó Sí, a Boric, claro, a los para la 50 años firma. exactamente, Boric buscó en Piñera, digamos, un nexo, un Sí, puente. Entonces, era un puente, sí, de todas sí, maneras. sí, 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 Eh, increíble, ¿ah? sí. Cosas que pasan en política, o sea, uno Después hace, que Boric le dijo que lo iba a perseguir en tribunales o sea, internacionales, todo el entiéndeme, tema. digamos, una cosa de loco, no. Sí. Oye, y lo segundo era que gente me decía, mira, si no hubiese sido por Piñera, no hubiésemos pasado la pandemia, porque se preocupó que llegaran cajas de mercadería a nuestra casa, el tema de los retiros que permitió su gobierno. Entonces, hubo una serie de elementos que la gente ahí tomó en consideración. Y lo segundo, con respecto a esta carrera presidencial, yo creo que el expresidente Piñera, de todas maneras, estaba con la visión de poder competir en las próximas elecciones presidenciales. O sea, hay comentarios y grupos que estaban comenzando ya a aglutinar a su equipo de colaboradores anteriores, estaban comenzando a pensar en un plan, nunca descartó de plano, dijo, hoy día no Estaba subiendo pretendo la ser encuesta, candidato. Estaba subiendo las encuestas, o sea, estaba a ¿cierto? tercer lugar, o sea, tercer o cuarto lugar, estaba Matei, estaba Kass y estaba Piñera. Y Piñera, que ya nos dimos cuenta, tiene público, o sea, no fue espontáneo la cantidad de gente que lo acompañó en su despedida por todos lados, o sea, tenía un público que quizás no sacaba la bandera, no colocaba la bandera o gritaba por sus redes sociales que estaba con Piñera, pero en el momento de la elección iba y votaba a Piñera. Entonces, el piñerismo existía y ahí la gran pregunta, Felipe, es, bueno, ¿en quién se encarna hoy día el piñerismo? ¿Es en Claro. Evelyn Matei? ¿Es en Carter? O en otro, en Chaguán? Entonces, ahí yo creo que se abrió el escenario político de todas maneras y por eso algunos están pidiendo que Evelyn no vaya directamente a primera vuelta, sino que no, pues señores, vamos a ser primaria ahora, que fue lo que pidió Rodolfo Carter. Voy al tiro contigo, Ítalo, también con Álvaro. Juan Francisco, por favor. Estás en silencio. Ahí Chuta, sí. no, yo les quería contar dos cosas. Una copucha, que es que el día del fallecimiento del Que a ti presidente te gusta, que a ti te gustan poco las copuchas, ¿verdad? Hay que decirle a la gente, pero es porque que es a Juan buena. Francisco hay que forzarlo para que cuente una copucha, no es que le Sí. salga natural, digamos. El día del fallecimiento del expresidente Piñera estaba almorzando en mi casa un hijo de Andrés Navarro, Ya, ok. Muy amigo de Sebastián Piñera, muy amigo y codueño del helicóptero. del helicóptero famoso, claro. Entonces, estábamos ahí, estaba lloviendo, estábamos en el sur, y de repente llega la noticia, se cayó el helicóptero del presidente Piñera, chuta, que la cuestión no sé qué, yo comento esto en voz alta, y el hijo de Andrés Navarro dice, Cresta, pero ¿cómo? Si mi papá en esta época se iba siempre a ver a Piñera. Entonces lo llama y le dice, papá, ¿dónde estáis? Estoy en Santiago. Chuta, es que parece que se cayó Sebastián, le dice, se cayó en el helicóptero y no sabía.
y fuimos los portadores de malas noticias, desafortunadamente, digamos, el helicóptero era a medias, entiendo yo, Sí, así es. así que fue un momento bastante tenso. Oye, pero volviendo al tema de los candidatos presidenciales que tú mencionaste, lo que pasa es que cuando existe un personaje como Piñera, que llenaba los espacios y deja de estar, esos espacios quedan vacíos. Entonces, naturalmente Y se muchos produce intentan cubrirlos, exactamente. Entonces, muchos intentan tomar esos espacios. claro. Eh, yo estoy pensando en Francisco Chaguán, por ejemplo, que es un senador curtido, con una historia política larga, que fue presidente de Renovación Nacional, senador varios periodos, diputado, etcétera, un hombre muy conocido en la región de Valparaíso, y que claramente tiene ganas, digamos. ¿Ah? Entonces los tipos dan un paso al frente rápidamente y dicen, aquí hay que tomar posición y hay que llenar espacios porque quedó un vacío político muy relevante. Y Carter, y este, y el otro, y el de Maya. Quizás lo de de los hermanos eh, Kaiser. Kaiser. Es que Tiene que yo por ver, eso dije, están fuera, digamos, incluso sí, están más a la derecha de republicano, digamos. claro, quizás lo de los hermanos Kaiser más bien tiene que ver con el éxito que tuvo Milei en Sí, claro. Argentina, porque se sienten muy cercanos, digamos, misma ideología, libertarios, etcétera. Entonces, ahí hay que hacer una especie como de separación. Pero en la centro derecha, lo que es Chile Vamos, claramente el expresidente Piñera dejó un vacío que hay que llenar y yo tengo la impresión de que lo está llenando por lo que hemos visto los últimos días, digamos, más bien Evelyn Matei que cualquier otro que pueda salir al paso, pero tienen que validarse si esta cuestión, para que haya una primaria en la centro derecha necesariamente tienen que haber candidatos y para que hayan candidatos tienen que salir personas a decir yo soy candidato. Entonces, Sí, claro. Pero es curioso porque antes de la muerte del presidente Piñera era Evelyn Matei, y de hecho en los momentos posteriores a la muerte del presidente Piñera, Ítalo, en los funerales, en fin, era Evelyn Matei, todos decían, de hecho Evelyn Matei hizo la guardia, se abrazaba con el negro Piñera, porque ella, bueno, ella conoce a la familia, en fin, todos sabemos las diferencias que hubo entre Evelyn Matei y Sebastián Piñera cuando eran parte de esta llamada patrulla juvenil de Renovación Nacional y que termina con el famoso quiotazo, digamos, con Ricardo Claro. Entonces, pero, pero era como, y claro, bastó que pasara un poquito y empezaron a aparecer los nombres. Y Juan Francisco tiene razón, claro, son espacios que tú tienes que llenar. Y en política las cosas son así, po. Saca lo peor y lo mejor del ciudadano y el político, por supuesto, ve una opción. Y además, legítimamente, los partidos, no la UDI, digo, porque Evelyn Matei es de la UDI, dicen, bueno, nosotros también tenemos que tener nuestra figura porque eso después se negocia. Chuta, perdí o me bajo en pos de, pero a cambio de alguna candidatura para diputado, alguna candidatura para senador, en una de esas la opción de un cupo para un ministro, en fin. Ítalo, por favor. Álvaro, no sé qué quieran agregar sobre este tema y si no, cambiamos. No, mira, a mí me pasa lo mismo que cuando uno ve alguna serie y muere el patriarca de la familia dejando una fortuna, una herencia que no está muy clara, aparecen todas las ambiciones, como decían ustedes recién, de los potenciales herederos y hasta los que no son herederos. Sí, Yo creo que claro. hoy día lo que estamos viendo y lo que conversamos muchas veces durante el año pasado es en realidad el egoísmo y la ambición que existe en la clase política, porque ni siquiera cuando existe una posibilidad que se está viendo con un horizonte más o menos claro en donde poder plantear un objetivo común con una fuerza cohesionada, eh, nadie se alinea y todos lo que hacen es pelear por su trinchera y tratar de llevar agua a su molino sin pensar en realidad en el bien común. Porque la verdad, yo te podría decir como ciudadano, es que hasta el día de hoy no veo a nadie que pueda llevar adelante ninguna batuta de herencia después de lo que fue el presidente Piñera. ¿Y por qué no salieron antes? Es por lo que te decía recién. Estaba el patriarca, po.
¿no? Tú no puedes hacer ningún desorden ni aspaviento mientras esté el patriarca. Ya no está, se guardó el luto relativamente decente, pero como ya se enterró, ahora aparecen todas las ambiciones y empiezan las peleas. La verdad es que con estas peleas lo único que hace es que uno empieza a ver más de lejos o más lejana la posibilidad de retomar un orden cuando teníamos la posibilidad de ordenar la casa y que una fuerza común, cohesionada, llevara adelante un estandarte de un cambio, ya se perdió. Hoy día yo ya no veo ningún estandarte de cambio, ninguna cohesión, y la verdad, cuando sé que se habla mucho de una u otro candidato, pero la verdad yo no veo a nadie. Decir hoy día que tales personeros son cercanos a Milei porque tiene una cercanía o están en la misma ideología, la verdad que yo creo que está muy lejana. Primero, Milei tiene una base teórica, que es económica, muy fuerte, de la escuela austriaca, que es además muy cercana a lo que fue la ideología que tenía también Sebastián Piñera, porque básicamente estuvieron juntos con Jesús Huerta de Soto y hasta el día de su fallecimiento eran muy, muy grandes y cercanos amigos. Entonces, acá no existe ningún cercano a lo que es la ideología libertaria como Milei. Está muy lejos. Por lo tanto, yo como ciudadano que tuve además la suerte de poder estudiar con el profesor Huerta de Soto, te puedo decir que no hay nadie en Chile que se le pueda acercar ni pararse como decir, oye, tenemos una ideología libertaria, ¿no? Se leyeron el panfleto, yo creo que eso es lo más cercano que han llegado a la ideología libertaria. Así que lo Bueno, veo muy lejano. pero cuando tú te intentas acercar o mimetizar con ciertos personajes, Ah, claro, eh, hay que y lo decir hemos hablado que, acá, lamentablemente, no interesa mucho si es efectivamente o no. Lo importante es lo que se ve. En sí, lo que política uno, siempre lo más importante es eh, lo que parece ser más que lo es, digamos. es Pero como los vendedores de autos usados. Pues. sí, claro, por supuesto. Bueno, solo eh, que vamos un poquito a la contingencia, salvo que quieran agregar algo más de lo que estábamos hablando. Ah, y lo otro que, lo de Evelyn Matei. Evelyn Matei, recuerden que ella abogó insistentemente en el pasado, en la pasada previa elección presidencial para que hubiera una primaria entre ella y Joaquín Lavín. Y adivinen qué, no hubo primaria. Y adivinen por qué. Bueno, porque Joaquín Lavín marcaba mejor que ella en la encuesta. Vamos a ver ahora, eh, bueno, Javier Macaya, no sé si lo leyeron, lo vieron en una entrevista ayer, diciendo, bueno, si mantiene estos números, lo más probable es que sea nuestra candidata. Y muchos dicen, chuta, podría haber dicho, lo más probable es que sea la próxima presidenta de Chile, digamos, pero bueno, la cosa en política es muy líquida. Como dicen algunos, no hay que estar, sino que hay que llegar. Si no, pregúntenle a Lavín, que no una, sino que por lo menos dos veces corría solo y después ni en las cómicas. Pero bueno, Por eso que yo los invito a apoyar desde ya la candidatura de Juan Francisco Maquena, el candidato de la gente. oye, pero ahorita lo se ríe, weón, y cree que es Oye, mentira. oye, Maquena tiene calle. Maquena Maquena tiene tiene calle, calle. Maquena tiene avenida, claro. se siente, Maquena presidente. Maquena presidente, claro, Ya, está ¿no? preparado. Oye, y te separa el sector oriente del poniente. O sea, Vicuña Maquena, digamos, eh, poniente ya es otro lado y oriente otra cosa. O sea, te separa, digamos, la región metropolitana así de golpe y porrazo. Ya. Eh, bueno, ¿qué opinión tienen ustedes, más allá de los antecedentes que existen, o en rigor, gracias a los antecedentes que existen? Porque aquí hay de todo, hay teorías conspirativas, aquí hay personas que aseguran cosas así sin ningún problema, sobre lo que pasó con este teniente ex militar venezolano que el día miércoles antepasado fue secuestrado de su departamento y apareció muerto el viernes, si no me equivoco, sí, el viernes, o sea, 9 días después. eh, Todo esto en medio de especulaciones de todo tipo,
posterior a este viaje del subsecretario Manuel Monsalve a Venezuela para intentar ciertos acuerdos y vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro para entrega de información, básicamente de personas que están delinquiendo en Chile, de nacionalidad venezolana. Entre medio, el presidente Maduro el día jueves dice: llamo a mis compatriotas para que regresen. Chuta, los aviones chilenos con venezolanos para allá no los deja aterrizar, pero nunca se supo a qué se refería con que regresen, de qué manera, digamos, pero bueno. Y todo este manto, por supuesto, de secretismo establecido por la Fiscalía y que, por cierto, le favoreció al gobierno. Pero más allá de eso, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Hay vínculo efectivamente político? ¿Aquí hay una intervención de inteligencia? ¿Están de acuerdo con lo que dice el Partido Comunista, que aquí podría estar la CIA? ¿Hay vínculos con el Tren de Aragua? ¿Lo mataron porque, no sé, estaba metido en una mafia? No tengo idea. Hay mucho, porque, y con todo el respeto que me merece la familia, por supuesto, de este militar retirado venezolano, ahora sí que se abrieron muchas más teorías, digamos, de lo que ocurrió y la razón por la cual finalmente lo secuestraron, cuál era el objetivo del secuestro y para que terminara lamentablemente fallecido. Claudio, Ítalo, Juan Francisco, Álvaro. ¿Quién quiere tomar la más aleja? Por favor, don Claudio. Oye, a ver, yo primero, Felipe, desde un poco de vista, desde lo político, creo que es una pésima señal que el gobierno del presidente Boric haya firmado un acuerdo con la dictadura de Maduro. El presidente Boric supuestamente ha sido muy crítico de la violación a los derechos humanos que ya han ocurrido, de muchas situaciones, y aquí se firmó abiertamente un acuerdo de colaboración de entrega de información, pero con una dictadura que no tiene separación entre los poderes del Estado, o sea, el Poder Judicial está totalmente cooptado por la dictadura de Nicolás Maduro. Veamos, por ejemplo, que está en un año electoral y la principal opositora están bajando la candidatura. Entonces, a todas leguas acá hay una dictadura de Maduro. Entonces, ¿por qué el gobierno de Chile está firmando un acuerdo que hasta el momento no sabemos cuáles son los réditos que a nosotros como chilenos nos beneficia ese acuerdo? Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué firmamos un acuerdo sin saber en qué nos va a aportar a nosotros? Lo segundo, muchas personas apuntan, muchas personas del mundo político también, que tienen mayor injerencia en lo que está pasando, en que pues, eventualmente este acuerdo posibilitó que puedan ingresar a nuestro país o que se haya podido entregar información de nuestro país sobre, por ejemplo, dónde está ubicada una persona, qué sé yo. Entonces, en sí, el hecho es bastante grave con respecto a ese acuerdo y hasta el momento el gobierno no ha tenido la suficiente claridad de poder explicar en qué consta el acuerdo y cuáles son los beneficios que tiene la ciudadanía. Lo segundo es, oye, qué grave que en nuestro país una persona que tenga asilo político decretado por el propio presidente Boric, cualquier persona puede ingresar, lo pueda sacar de su casa y después pueda terminar muerto. O sea, la seguridad que nosotros podemos dar dentro de nuestro país es cero. O sea, ni siquiera podemos satisfacer las necesidades de nuestros compatriotas de estar seguros en sus casas y aún peor aún, una persona que está asilada políticamente en nuestro país, lo sacan y lo acribillan luego y lo matan y lo sepultan, como fue porque estaba, entiendo que dentro de una fosa que sigue. Entonces, es muy grave el hecho y luego el resto es un poco más de la especulación y espero que se aclare. Que se aclare si es que esto fue una operación coordinada, porque si esto es una operación coordinada de parte del gobierno de Maduro, esto requiere, es de la máxima gravedad, cortar la relación, o sea, todo lo que esté dentro de la respuesta diplomática hay que hacerlo, y sin ningún miramiento, porque es, o sea, ¿cómo otro país, especialmente Maduro, puede ingresar con tanta facilidad a nuestro país con agentes de inteligencia y que puedan realizar este tipo de operación y nosotros estamos acá como de brazos cruzados? Yo creo que es sumamente grave eso. Sería muy grave, además, si es que el gobierno ha omitido de poder entregar información. Creo que las democracias se deben sustentar en la transparencia del acto, en la transparencia de la información con su ciudadano y que el gobierno ocultó esta información. Hasta el presidente lo único que se refirió cuando los republicanos dijeron que los militantes del Partido Comunista no tuviesen como información de esto. Y ahí el presidente salió defendiendo al Partido Comunista. O sea, ese es el nivel de lo que hemos visto. Por tanto, es muy sospechoso todo lo que está pasando y espero que esto se pueda aclarar lo antes posible. Don Ítalo, Juan Francisco, Álvaro. Yo no soy tan optimista como Claudio. Yo creo que esto va a pasar lo mismo que ha pasado con cada una de las situaciones graves que hemos tenido. Vamos a tener muchas noticias, van a aparecer otras que le van a ir quitando importancia. Eh, Así como ha ocurrido, se van a crear más comisiones de investigación, el Senado va a estar encima, mucho ruido, pero al final ni siquiera pocas nueces, ninguna. Entonces,
esto es uno más de los chistes malos que tenemos siempre con el gobierno y la inoperancia que existe a nivel de las instituciones. Juan Yo, Francisco, no, yo simplemente agregar que la actitud del Partido Comunista es simplemente vergonzosa, son unos picantes. El presidente de la República salió a hacer una defensa corporativa ayer respecto de que todo el mundo los atacaba, etcétera. Pero cuando se pide una unanimidad para una comisión investigadora de este escándalo, el Partido Comunista se niega. O sea, son unos delincuentes, o sea, con todas sus letras. Y aquí no me cabe ninguna duda de que hay manos negras, de que hay una operación encubierta. A mí me aterra literalmente que existen en Chile grupos armados de venezolanos, de cubanos, lo mismo que se está denunciando que existen en Argentina para desestabilizar a Milei, y que aquí como que no pasa nada, etcétera. Esto es exactamente lo mismo que pasó en los años 70 en Chile, en la Unidad Popular, donde existían miles de soviéticos, de cubanos, checoslovacos en Chile, para desestabilizar la sociedad más que al gobierno. Eh, Así que yo creo que es muy grave lo que ha pasado, muy grave. Demuestra nuevamente la incompetencia, ineptitud y falta de preocupación del presidente Boric y todo su gobierno por la seguridad. Es insólito que en Chile no exista una agencia de inteligencia, absolutamente insólito, que no puedan prever este tipo de cuestiones, que no puedan estar encima. ahí está el Eh, proyecto bueno, descansando. pero si Sí, mientras existe izquierda y mientras exista marxismo y comunismo no lo van a aprobar porque no les conviene. Pues, sí, obviamente si hubiera existido inteligencia en el gobierno Piñera el 18 de octubre del 2019 se habría sabido inmediatamente quiénes eran los que articularon el 18 de octubre del 2019 y quienes quemaron simultáneamente no sé cuántas estaciones de metro, con acelerante y todas esas cosas que hoy día es como que no, el estallido social. ¿Qué estallido social? Si esta cuestión fue un ataque concertado, organizado eh, y pensado, como lo han dicho algunos personajes de la propia izquierda, con muchos meses de anticipación. Así que aquí estamos a merced de potencias extranjeras. Nuestro gobierno no nos defiende. Nuestro gobierno tiene las fronteras abiertas. Entran a Chile personajes de la peor calaña. Estuve yo hace unos días en Estados Unidos con un venezolano que me contaba cómo Maduro había abierto las cárceles, había liberado 30.000 reos y de esos 30.000 reos un porcentaje no menor se vino a Chile, que es lo mismo que hizo Cuba en los años 60, que se fueron a Estados Unidos. Así que, Eso que dice Juan Francisco queda muy de manifiesto por si les interesa a ustedes y las personas que nos escuchan y nos ven, la película Cara Cortada, ujú. exactamente, así es. protagonizada por el gran Al Pacino. Exactamente. Entonces, entonces aquí nosotros estamos en una situación de desamparo total. Yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que tenemos un gobierno de incompetentes, de inútiles, que nunca en su vida han gobernado, como lo decía muy bien por ahí un articulista que leí el fin de semana. Son gente que vive de la consigna, del discurso y de las palabras fatuas, pero no toman acción, no hacen nada. O sea, el mejor ejemplo de esto es la alcaldesa de Viña del Mar, con un letrerito diciendo ley de incendios ahora, en circunstancias que ella es la responsable número uno de que los incendios hayan tenido los efectos que tuvieron. Esa mujer debería estar destituida, la gente debería estar pidiendo lincharla en la plaza pública porque es un incompetente y su reacción es ley de incendios ahora. En el fondo esa es la forma que tenemos hoy día de gobernar, ¿no? Eso. Ítalo, Oye, no, una pregunta, Juan Francisco, ¿y qué podríamos hacer y qué podríamos esperar de, cuando tú dices, oye, estamos sujetos a la inoperancia y lo que quiere hacer el gobierno o los gobiernos que hemos tenido más de izquierda y los partidos de izquierda? Pero el tema es que no están solos, existen los partidos también de derecha o centro derecha
y son por quienes nosotros como ciudadanos votamos, y por lo tanto esperamos que hagan algún contrapeso o enfrenten de alguna forma que no sigan haciendo todas las cosas mal que están haciendo los gobiernos de izquierda. ¿Por qué no se siente esa fuerza derecha? Bueno, por eso te dije que Maquena presidente, Ítalo. Bueno, si es así, te Que- apoyo, pero tiene que, no, después no arrugues, po. no, pues lo que pasa es que al final del día, el problema que tenemos hoy día en nuestra clase política es el clientelismo y que los partidos políticos de cierta forma se han transformado en agencias de empleo, ¿ya? Ujú. Entonces, hoy día le oí un discurso antiguo de los años 70 a Milton Friedman, que decía que no había que cambiar el Congreso, ni la forma de hacer política, ni la democracia, sino que simplemente había que lograr que los peores quisieran hacer las cosas mejores. Ah, sí. Y eso tiene que ver con que los ciudadanos tenemos que expresarle a la clase política que estamos encima, que los estamos vigilando, que no vamos a votar por ellos, que no se van a reelegir si es que no hacen exactamente lo que nosotros necesitamos. ¿Te fijas? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con Milei en Argentina? Milei dijo exactamente todo lo que iba a hacer. Salió elegido y ahora todo el mundo, ¡oh, qué susto! Pero él está cumpliendo su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque las personas en general están acostumbradas a eh, digamos, mejorar, o sea, no sé si mejorar, pero morigerar, suavizar, dice, no, si este candidato no va a ser tan duro como dice que va a ser, y se va lo vamos a traer en razón, y en realidad, otra cosa es con guitarra, todas esas declaraciones, hasta que llega uno que dice que sabéis qué más, se acabó esta cuestión, po. Y eso es lo que yo creo que la ciudadanía está esperando. La ciudadanía está esperando la toma de acciones concretas que solucionen los problemas de la gente y no decisiones que tengan que ver con la posibilidad de ser reelecto el día de mañana como parlamentario o como Pero alcalde. O como... ahí está ahí en una delgada línea con el populismo, porque cuando tú le entregas soluciones fáciles a problemas difíciles, No, estamos es que yo no entrando estoy... en el populismo. Y lo de mi ley, mi querido Juan Francisco, yo como soy un tipo pesimista por excelencia y siempre tengo un signo de interrogación, claro, mi ley está cumpliendo, veamos hasta cuánto puede cumplir, Sí, claro. No, sí. porque Oye, él yo sabe que estaba... esto es un gallito, esto no es que él tenga la carrera ganada. No, Vamos a sí. ver, vamos a ver hasta dónde, porque ya por lo menos en materia internacional cambió, porque ahora el Papa Juan Pablo II, digamos, el Papa Francisco, perdón, para él es como lo más parecido, digamos, a los hinchas de la U que tenemos con Leonel Sánchez, digamos, o sea, le prendemos vela, o sea, es lo mejor de la vida. Entonces, claro, vamos No. viendo, dijo el Sin ciego, ¿no? duda, sin Vamos duda, viendo. sin duda, sin duda, sin duda. Si yo estaba tratando de contestarle un poco la pregunta a Ítalo. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, al final la política es el arte de lo posible. Sí, Y eso significa que tú tienes que tratar de buscar acuerdo. Entonces, si uno pretende que la opinión del 70% se imponga sobre el 100%, no lo vas a lograr. Y si le pretendes que la opinión del 30% que apoya a Boric se imponga sobre el 100, tampoco lo va a lograr. ¿Te fijas? Entonces, al final del día, nosotros tenemos, por eso que la convergencia hacia un mundo de acuerdo, la convergencia hacia un mundo, como tú mismo lo dijiste, Italo, de búsqueda del bien común y de soluciones que le permitan solucionar los problemas a la mayor cantidad de personas y que cumpla con la curva de Pareto, digamos, la positiva, es decir, que le entreguen beneficios a las personas sin quitarle beneficios a otras personas. Ese es el objetivo. Entonces, es muy difícil cuando tú tienes políticos que dependen de los votos, que viven de esto, y al final del día, si no tenemos gente que realmente esté entregada a trabajar por la gente, sin importarle lo que le pase, digamos, en lo personal, eh, eh, sin estar pensando en la siguiente vuelta electoral, estamos jodidos. Sí, entonces hay que empezar a buscar candidatos y personas que realmente digan, ¿sabes qué más? Yo estoy dispuesto a sacrificarme para lograr que esta cuestión se reencamine.
¿Te fijáis? Mira lo que está pasando con Bukele, por ejemplo. Tú decís, bueno, Bukele, un gallo que llevó al país a ser el país más violento del mundo, al país más seguro de Latinoamérica. Sí, pero Bukele se pegó una arregladita de la Constitución, está minando las instituciones Qué raro. democráticas de tal forma de ser reelecto, por mucho que tenga 90% de apoyo, pero esa cuestión no debiera ser así, No, por mucho que el tipo sea fantástico. un dictador más en esta parte del mundo. Ah, Además, también péguenle una mirada a muchas personas que hablan acerca del crimen organizado, todo. Eh, no comparemos las bandas en El Salvador con, por ejemplo, el Tren de Aragua. No tienen absolutamente nada que ver. Tú en El Salvador descabezas a 3 o 4 bandas importantes y se te acabó la delincuencia en El Salvador. Tú le cortáis la cabeza a 2 o 3 pericos del Tren de Aragua y aparecen 100 más, digamos. Tienen una lógica estructural muy distinta, una organización nada que ver una con la otra. Ah, pero sí El Salvador tiene algo que Chile no tiene: cárcel de alta seguridad, donde existen aislamientos. Y pareciera que el juez Urrutia del séptimo juzgado de garantía de Santiago, eso pareciera que no lo conoce, no sabe Demasiado. que efectivamente las personas privadas de libertad tienen derechos, pero las personas que están privadas de libertad y que están en una cárcel de alta seguridad, evidentemente no tienen el mismo derecho que tiene Ítalo Villanueva. Es como evidente, digamos, cae de cajón, porque No, Ítalo pues sí. Villanueva puede comunicarse y ver a las personas que quiera. Una persona que está en una cárcel de alta seguridad porque es un reo peligroso no puede tener contacto como cualquier persona porque por algo está en una cárcel de alta seguridad. En No, sí. Chile existe la cárcel de alta seguridad en el papel, pero alta seguridad no tiene nada. Es más, se agarran a cuchillazo los mismos pericos del Tren de Aragua en la cárcel de alta seguridad. En una cárcel de alta seguridad no es que no tiene ninguna posibilidad de agarrarse a ujú. cuchillazo, porque están aislados. No, es Pero que Chile es El otra juez de cosa. Urrutia, el juez de Urrutia es pa escribir un libro, es un picante, o sea, un delincuente, o sea, con todas sus Yo letras. creo que ya hicieron Baby Bandito en Netflix. Yo creo que deberían hacer algo con el juego Rutia. Yo creo que sería una buena serie. Yo creo una miniserie de 8 capítulos. ¿Para qué le vamos a poner Francamente. más? Pues, si... don Álvaro, Claro. usted se nos fue quedando atrás, pues estoy muy tímido igual que yo. ¿Algo que quiera decir de lo que estábamos hablando? No, sí, entiendo que se manejan dos teorías al respecto de este asesinato de este militar o ex militar, y encuentro que las dos estamos igualmente bien cagados para usar el chilenismo, porque si es que llegan a ser militares nos demuestra que no tenemos inteligencia, o si existe no se le está haciendo caso, y la otra nos demuestra que el narco ya tiene un poder brutal, porque la destreza que tienen estos tipos para cometer el crimen es impresionante. Llegar a sacar a Sí. una persona a un edificio como si nada es impresionante, sin palabras, insólito. Y Vestidos con como una, PDI, además. oye, Claro, y ojo, con una preparación, con una destreza y con recursos. Yo, la verdad, tíldenme de lo que quieran, pero yo estoy seguro que esto tiene que ver con algo del crimen organizado. Aquí no tiene nada que ver Maduro, pero es una opinión mía. Pero hay una sofisticación digamos, en la manera en que lo sacan. Además, ustedes saben, me imagino, no porque los hayan sacado alguna vez canzoncillo de su casa o en un departamento, pero eso tiene cierta lógica también delincuencial. Cuando a ti te sacan de esa forma, es porque, bueno, hay una humillación de por medio, tú quieres mostrar algo, porque esto tiene, todo tiene que ver con señales, con comunicar algo. Ujú. Utilización de uniformes de la PDI, automóviles clonados, es decir, hay una sofisticación y la sofisticación tú la logras de dos maneras: una, con preparación, y dos, con recursos. Si no tienes esas dos cosas, no lo puedes hacer, Claudio. Sí, no, comparto plenamente, pero Felipe, antes que se pase el programa, quería meter otro tema, no sé si alcanzamos, pero dejar como el Dale, enunciado nomás, dale, porque dale, porque nos quedan 5 minutos, pero dale, juega, juega, esta juega. semana se retoma la actividad académica, sobre todo en los colegios, Así y es. creo que es momento, y yo creo que va a dar para otros programas, qué sé yo, la declaración que hizo la alcaldesa Karina Delfino de Quinta Normal, que fue líder Sí, por supuesto. El estudiantil, qué sé tema yo,
sobre de el la tema reforma de educacional, o la... sea, la reforma educacional de Bachelet que puso fin a a la selección, qué sé yo, y que hoy que le día lo que, afectó a los liceos emblemáticos, la selección, el efectivamente, o retiro, el sea, término de la selección le afectó a los liceos emblemáticos, dijo ella. Que además ella fue dirigente a Pingüina. fue dirigente de Pingüina. Entonces, yo creo que hoy día los chilenos, las familias chilenas están pagando las consecuencias de la idea, esta idea extrema de la expresidenta Bachelet, donde el Frente Amplio tenía tomado el Ministerio de Educación cuando implementaron esta mala reforma que vino a destruir los colegios emblemáticos en nuestro país, que vino a crear filas gigantescas para que las familias puedan acceder a una educación, cuando muchas familias ven en la educación un motor de movilidad social. Bueno, la izquierda destruyó esa expectativa y hoy día son ellos mismos que han reconocido el grave error que significó esta reforma. Entonces, yo espero que al comenzar ya este año académico, este debate se tome en serio. Vi declaraciones la semana pasada de Chile Vamos que dijo que señalaron que van a introducir una contrarreforma educacional y espero Así que es. así sea, en donde el mérito, la selección vuelva a ser parte prioritaria del sistema de educación de nuestro país. Ahora, sí hay que tomar algo en cuenta, Claudio, yo esto lo comenté en su momento, porque me pareció muy interesante, porque cuando ese tipo de críticas ideológicas, guión, educacionales, vienen del sector, digamos, esta crítica o autocrítica del sector del cual se impulsó esa reforma y de la cual tú participaste, digamos, como movimiento estudiantil en la calle, como dirigente del movimiento Pingüino el 2006, tiene mucho más valor que lo dijera un dirigente de oposición. No digo que el dirigente de oposición no tenga razón, solo que el efecto es distinto. Ahora, sí también hay que tomar en consideración que estamos en un año electoral. Entonces, claro, ojalá La se alcaldesa tomara Delfino esto se y, quiere repostular, quizás. claro, por eso digo, entonces, todas estas cosas al final siempre tienen, digamos, un mar de fondo, pero a mí me parece súper interesante y estoy contigo, Claudio, porque bueno, le pega en la línea de flotación en una de las importantes reformas del gobierno de la nueva mayoría. Y además, Claudio, hay otro elemento súper importante sobre ese tema, en que se vuelve a reflotar, ni hablar el tema de los patines de Nicolás Izaguirre, sino que el que la tómbola sea mucho más, comillas, justa que el rendimiento. Y eso es, por decirlo menos, irracional, para decirlo de manera elegante. Buen tema, buen planteamiento, Claudio. En algún minuto vamos a retomar eso porque yo creo que es una discusión súper interesante, súper válida y que hay que darle una vuelta de todas maneras. Don Álvaro Aróstica, don Juan Francisco Maquena, Ítalo Villanueva, Claudio Salinas. Esto fue Carta Ciudadana, 4 de marzo de 2024, en este super lunes. Les mando un abrazo, que lo pasen muy bien. Nos reencontramos mañana. Chao. Igual que